Los nuevos territorios eran gobernados por funcionarios formados por los incas desde ciudades recién construidas. Después de cada victoria militar, se construían carreteras de acceso y los técnicos del censo recorrían la región y calculaban los recursos de la población sometida para poder cobrarles impuestos. Aunque los incas rara vez alteraban la rutina básica de la vida local, la población sometida tenía que cumplir las leyes incas y adorar al sol. Y fue durante el reinado de Pachacútec cuando se implantó esta estructura administrativa. Está claro que fue un personaje decisivo y capaz, con una amplia variedad de estructuras y organizaciones para imponer el orden. No solo en sus ejércitos, cuando los guiaba a las conquistas del centro y el norte de Perú, en zonas más allá del dominio inca, sino también en la administración de la propia Cuzco, de su estructura social, de la jerarquía de la clase sacerdotal, que tanto impresionó a los españoles cuando llegaron hacia 1530. El control religioso fue esencial a la hora de consolidar el poder del imperio inca. Inti, el dios sol, se le había aparecido a Pachacútec en una visión cuando era joven y le proporcionó la inspiración para las grandes gestas que llevó a cabo. En agradecimiento, Pachacútec decretó al sol como dios oficial de todo el estado inca. Pachacútec puso en práctica una serie de distintas instituciones legales y religiosas que dieron forma a lo que se convertiría en el Estado Inca y constituyeron su burocracia. Quizá la más representativa fue la que introdujo el culto al sol. Uno de los rasgos más importantes de Manco Cápac es que se declaró hijo del sol. Pachacútec aprovechó la idea de que los incas eran descendientes directos del sol. Así, al adorar al sol como dios, se adoraba de modo inherente al gobernante político del país, lo cual era un montaje bastante inteligente. Y cuando reconstruyó Cuzco, ordenó la construcción de la Coricancha, la Plaza del Sol. Hoy solo siguen en pie los cimientos de este gran templo inca porque los españoles lo demolieron para construir un monasterio. Bajo Pachacútec, todo el oro del imperio se enviaba a Cuzco para adornarle a él y decorar los edificios de la capital imperial. Aquí había espaciosas plazas con fuentes esplendorosas donde confluían avenidas empedradas flanqueadas de palacios de piedra, templos y villas. Mientras Pachacútec se encargaba de reconstruir Cuzco, su hijo Topa Inca continuaba con la tarea de la conquista. Durante este periodo, expandió las fronteras incas hacia el norte, lo que hoy es Ecuador, y conquistó las regiones costeras del norte y centro de Perú. Pachacútec continuó su programa de construcción con el levantamiento de Sacsayhuamán, la monumental fortaleza que aún preside la empinada cumbre que domina Cuzco desde el norte. Ordenó que le enviaran hombres desde las provincias para trabajar en la cantera, tallar la piedra y transportarla hasta la obra, y para erigir murallas y torres. Se cree que cerca de 20.000 hombres trabajaron durante 30 años para terminarla. Entonces, en 1471, cuando aún se estaba construyendo ese monumento, Pachacútec murió. En 3 décadas, este hombre, el más innovador de los soberanos incas, había transformado la sociedad inca y tomado el control de toda la región de las altas sierras de los Andes. A su muerte, el poder pasó a su hijo Topa Inca. Por aquel entonces ya era un jefe militar de gran talento que había dirigido numerosas campañas victoriosas. Conquistó Pachacamac, un santuario a unos 25 kilómetros de la actual Lima, que estaba dedicado a la Madre Tierra.
se convertiría en el templo más famoso y en la meca de la costa del Pacífico de Sudamérica. En total, Topa Inca incrementó el imperio hasta que se extendió a lo largo de más de 4.000 kilómetros desde lo que hoy es el centro de Ecuador hasta el centro de Chile. El proceso de expansión y dominación inca que comenzó Pachacútec fue continuado en los Andes por sus herederos. Su nieto, Huayana Cápac, penetró hacia el norte lo que hoy es Colombia e hizo de Quito, en el moderno Ecuador, la capital norteña de un imperio que abarcaba 5.500 kilómetros. Las plagas y las guerras civiles acabaron pronto con la gloria de la civilización inca. Y en 1532, la invasión europea terminó con los incas para siempre, cuando el conquistador español Pizarro capturó al inca Atahualpa. Fue un suceso que resquebrajó el imperio. Pero la contribución de los incas a la historia de Sudamérica, especialmente a la de los Andes, había sido incalculable. La civilización inca solo duró 350 años y el imperio en sí menos de la mitad de ese tiempo. Pero la obra que dejó Pachacútec Inca dejó huella en la historia andina. Su legado fue la organización de un imperio en expansión, el Inca, convirtiéndolo en uno de los estados más sofisticados y dinámicos que ha visto el mundo. Después de la conquista española, los habitantes nativos de las remotas tierras altas de los Andes conservaron muchas de sus tradiciones. El quechua, el idioma del imperio inca, es hablado hoy por más de 12 millones de habitantes de las montañas. Gran parte de la tradición inca, la ropa y la religión es aún palpable en la sociedad andina. Y el nombre de Pachacútec sigue estando muy vivo. Entre los pueblos indígenas que están ganando representación política en las diferentes repúblicas andinas, se le considera una especie de héroe cultural. Y también entre la clase media mestiza se le considera una figura clave de la edad de oro de los incas. Cuando nos fijamos en los movimientos políticos indígenas de hoy en día, especialmente en lugares como Ecuador y ahora hasta cierto grado en Perú, se trata de partidos políticos que han tomado el nombre de Pachacútec porque representa su forma de expresar, que ahora les toca otra vez el turno en la historia, como si fueran a levantarse de nuevo. Y por eso Pachacútec se ha convertido en cierto modo, en ese contexto, en el símbolo más importante del renacimiento indio. El imperio que creó Pachacútec unió los 4 costados del mundo inca, del Tahuantinsuyo en casi 2.000 millas a la redonda. El imperio se mantendría en pie hasta la conquista española 100 años después, pero se mantendría para siempre dentro de los corazones de los hijos del sol. Eso es lo que convierte a Pachacútec Inca en una de las más grandes figuras de la historia sudamericana. Un hombre cuyo legado continúa estando vivo hoy en día en los Andes como símbolo de renovación política y esperanza en el futuro.